Pero pienso que Internet ha tenido un papel importante por un lado y por otra parte la ejecución de procesos de comunicación alternativos en Haití y en República Dominicana también han contribuido a introducir algunos cambios en esta visión. Hoy tenemos fuentes de información en Haití y en República Dominicana en cuanto a los temas dominico-haitianos que tratan de encontrar y de reequilibrar la información disponible en cuanto a los dos países. Y creo que esto es importante. También tenemos iniciativas como este tipo de iniciativa que tiene lugar ahora en la universidad, en esta universidad, pero este proceso tiene una historia. Hemos empezado desde hace varios años a trabajar para acercar los medios de información haitianos y dominicanos. Pero no sé cuántos encuentros de este tipo yo he participado primero en la universidad, pero los sectores sociales, los medios de defensa, que han empezado desde hace varios años a realizar y a abordar este tema. Y en el 2007 justamente hubo un encuentro en Puerto Príncipe entre periodistas haitianos y periodistas dominicanos. Hicieron propuestas y me gustaría citar algunas de las observaciones y de las propuestas que hicieron durante este encuentro que tuvo lugar bajo los auspicios del GAR, que es el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados. Entre las propuestas que fueron emitidas en este encuentro tenemos primero organizar mucho más encuentros y foros que reúnan periodistas haitianos y dominicanos. Implicar las direcciones de los medios y no solo los periodistas en estos encuentros, ya que las líneas editoriales dependen de las direcciones de los medios. Crear mecanismos de seguimiento y buscar los medios para esto. Aprovechar mejor del Internet, que es un recurso importante para establecer intercambios ricos de comunicación, de articulación y de cooperación entre los periodistas de los dos países, como el blog que hemos visto hace un momento, que es para nosotros un instrumento esencial que puede favorizar justamente este tipo de acercamiento. Y establecer iniciativas, además, relacionar iniciativas de comunicación. Nosotros, en el grupo Media Alternativa que creó Artelpress, que yo dirijo, tenemos un acuerdo con otro grupo de comunicación en República Dominicana que se llama Espacio Insular, y tratamos de crear los lazos para compartir las informaciones. Estamos a punto de realizar un pequeño proyecto, una iniciativa para producir información multimedia en cuanto a temas escogidos de común acuerdo y que puedan ser temas de reportaje en Haití y en República Dominicana. A favorecer la presencia de corresponsales dominicanos en Haití y de corresponsales haitianos en República Dominicana. Claro está, esto implica costos, pero la información de calidad tiene un costo y es necesario hacerlo para justamente tener una visión que no sea la visión de la prensa internacional sobre los dos países. Se han dado pasos elementares. Lo más importante y algo elemental es aprender la lengua del otro. No podemos haitianos y dominicanos hablarnos
Y pienso que esto es algo que debe empezar incluso a nivel de la escuela de comunicación. Los periodistas haitianos y dominicanos deberían por lo menos manejar la lengua de los dos países para poder realmente asegurar este trabajo de mediación, asegurar esta comunicación entre las dos realidades y realizar, crear centros de investigación, centros de estudios que se ocupen de estudiar este tema dominico-haitiano, tanto en Haití como en República Dominicana, porque las fuentes de información de calidad son raras también cuando hablamos de la problemática dominico-haitiana. Hay datos, y tenemos costumbre de decirlo, que solo son datos políticos que no reflejan realmente la realidad. Y debemos tener en cuanto a esto estructuras de investigación creíbles para que puedan dar datos reales y confiables en cuanto a la realidad de los dos países. Estas están las recomendaciones que fueron hechas en el 2007. Hoy estamos en el 2012. En 2007 ya se proponía esto para tratar de mejorar estas relaciones entre Haití y República Dominicana. Aquí hablamos de comunicación. Claro está, habría muchas más cosas que hacer en cuanto a la educación, por ejemplo. ¿Los haitianos conocen la historia de la República Dominicana? Es una pregunta. ¿Los dominicanos conocen realmente la historia de la República de Haití? Entonces, hay muchas cosas que hacer. Aquí hablamos de comunicación, pero realmente hay muchas cosas que hacer. Gracias. Cuando yo escucho a Godson hablar, viene a mi cabeza una imagen de 12 siameses que están obligados a estar juntitos, pero se ignoran. El uno no quiere saber del otro, ni el otro del uno. Una de las principales críticas que yo como periodista, como reportera siempre he tenido, es estas ganas de conocernos mutuamente, real y efectivamente. La visión de los medios que tienen los periodistas, la prensa dominicana de Haití, viene ya dada por un contexto histórico. Es igual que pasa, como viene a decir Pierre, lo mismo que pasa con los periodistas haitianos en Haití, ¿sí? Vienen ese comportamiento de ignorarnos mutuamente, ignorar nuestras realidades y en nuestros medios, que no se conoce quién es quién, ni cómo está cada uno de nosotros, viene dado por ese contexto histórico y por esa educación que se nos dice, y ustedes son testigos desde la historia que nos dan en 4º grado, en el bachillerato, de que, bueno, ustedes la saben, la innombrable historia. Entonces siempre una trata, y se refleja en los medios cuando un colega escribe de una manera tan marcada. Yo soy una que siempre está pendiente y corrigiendo por Twitter. Yo siempre estoy respondiendo cuando entiendo que hay una palabra que es prejuiciosa. En los medios dominicanos, la visión que hay de Haití es que casi no existe. Siempre, la mayoría de las publicaciones que hasta un tiempo se hacían, era cuando era algo totalmente que no se podía dejar de publicar. Y como dice Godson, generalmente de agencias internacionales. En este país no hay corresponsales de medios haitianos, pero tampoco en Dominicana hay un corresponsal que nos diga día a día qué está pasando en Haití. Cuando hay sucesos, sí, hay periodistas especializados como Javier Valdivia, que está en Listín Diario, que se manda a Haití, ya él conoce la realidad haitiana. Bueno, el Listín Diario lo envía, pero no porque haya un periodista allá. Entonces, ¿qué publicamos nosotros? La visión, una parte de la realidad que mandan a decir las agencias internacionales. Cuando aquí hay tantas historias positivas que contar de lo que está sucediendo en este espacio, pero también de lo que está sucediendo en Haití.
En estos días, una amiga querida, Edith Feble, emocionada, me escribí: Tania, mira, estaba en una tienda en Macy por internet y mira, hay una exposición de artesanos haitianos. Y ella y yo emociona, mira qué lindo la artesanía. Entonces, son cosas, historias positivas, constructivas, pero aquí no lo sabemos. Aquí la visión que tenemos es que el pueblo haitiano se está cayendo de hambre. El pueblo haitiano, hay el analfabetismo. Tenemos pedacitos de una realidad, no la realidad completa. Tenemos historias que hablan de violencia, que hablan de muerte, de pobreza, de prejuicios, de ambos lados. De ambos lados. A mí me tocó ir a Haití hace unos 5 o 6 años para unas elecciones y yo me sorprendía, ¿sí? de que tampoco encontraba nada que hablara de Dominicana allí. Solamente también como historias muy precisas y siempre del ámbito más negativo que el positivo. Y hablando de cosas positivas y de la visión de los medios en República Dominicana, a partir de un tiempo y poco a poco en los medios locales se están publicando historias. El ISTIN ha publicado historias sobre hijos e hijas de haitianos y dominicanas que están aquí en un limbo. La semana pasada el diario El Caribe también, comenzó una serie de 3 sobre la situación de la población haitiana aquí, que habla de que la población haitiana busca espacio, de la identidad. Entonces, poco a poco estamos poniendo historias. Ustedes saben todo de la agenda setting, ¿no? De esa capacidad que tienen los medios de comunicación para elegir de qué tema se va a hablar. Bueno, pues poco a poco estamos poniendo en portadas noticias interesantes como esta, de que poco a poco, este es un periodista joven, Jonathan Liriano. Ah, perfecto, excelente. Entonces estamos viendo los frutos. Godson hablaba de esa propuesta que se hicieron en el 2007. Estamos en 2012, 5 años. Yo soy mala con la matemática. Sí, poquito. Entonces, poco a poco estamos caminando. Lo triste habría sido que nos quedáramos, tanto en Haití en los años de Papadoc, como aquí todavía en la época de Balaguer. Poco a poco hay una generación que está más consciente de su derecho y empoderándose de sus derechos y abriendo camino, haciendo camino al andar con espacios como este. Si yo fuera redactora de un medio o trabajara en un medio, yo mandara aquí a los batelles a ver esas historias de convivencias maravillosas que se dan entre dominicanos y haitianos, que las dan, ¿sí? Si yo fuera editora de un periódico, mandara a construir las historias de éxitos de estudiantes haitianos en este país y de trabajadores haitianos que hay en este país. Yo he tenido alumnos y alumnas haitianos estupendos que me han dado la oportunidad de conocerlo un poco más y de hablar un petit peu de francés, hablar un poquito de francés con ellos. Y me encanta porque, como todos los espacios, poco a poco se van empoderando, se va abriendo el círculo con los demás colegas que estudian igual que ellos. Entonces, hay historias hermosas de convivencia. Y si somos periodistas y si vivimos en democracia, ¿por qué no contarlas? ¿Por qué quedarnos como medios repitiendo como papagayos historias de violencia, historia de prejuicios? Tenemos que adelantarnos y mirar más allá. Ir y buscar esas historias que se dan día a día de parejas dominico-haitianas preciosas con hijos, hijas de las dos culturas. ¿Qué le vamos a decir? Como sociedad, ¿qué le vamos a ofrecer? Entonces, al principio en la introducción, Godson hablaba de la responsabilidad que tenemos. Si bien no podemos cambiar la sociedad, porque muchos no tienen acceso o porque tiene que haber una complicidad, yo como medio
mando las historias, pero como yo como ciudadana tengo que asumir y lograr ese cambio o trabajar por ese cambio. Es decir, a veces por más que uno escriba, real y efectivamente no puede lograr solo con tus historias que el mundo cambie, pero poco a poco tenemos que lograr esa concienciación de la sociedad dominicana y haitiana, porque como te digo una co, te digo la o. También los medios haitianos deben ser más abiertos a las historias positivas que se dan en este país, de apertura, porque no todo el dominicano ni la dominicana trata mal ni veja a sus compañeros y colegas haitianos en ningún ámbito, sea la persona que está trabajando donde tú vives como vigilante, o la persona que te ayuda en los quehaceres, o el vendedor de fruta. Es decir, hay historias hermosas de convivencia que también los medios haitianos deben contar. Yo creo mucho en contar las dos caras de las monedas. Como seres humanos, todas y todos tenemos luces y sombras. Como estados, también tenemos luces y sombras. Como hay personas que denigran, o anti-haitianos, o anti-haitianas, o antidominicanas, o antidominicanos, hay personas, ciudadanas y ciudadanas, que construyen buenas historias positivas, y los medios de ambos países están compelidos a contarlas, porque le digo, yo he sido testigo de historias hermosísimas, tanto en el ámbito del día a día, como en el ámbito de la iglesia, dentro y fuera. Pasan muchas historias hermosas que por una obtusa manera de ver las relaciones dominicano-haitianas no contamos. Esas historias, Godson, hay que salir a contarlas, tanto allá como aquí. La otra pregunta que nos hacían era la relación, ¿cómo ve los medios la relación de los dos países? Bueno, estás contestada, pienso, ¿verdad? Tenemos que abrirnos más y tener menos prejuicio entre uno y otro lado, porque tú tienes toda la razón. Es decir, de la misma manera que aquí los medios vemos de una manera prejuiciada y solo un lado de la moneda, de aquel lado también pasa lo mismo. También hay que nombrar esos corresponsales que contemos historia de éxito y de convivencia que viene dada por un periodismo en democracia. Me voy a quedar en la mesa. Ustedes han hablado mucho de cómo se construye la agenda de los medios, y algo que hemos visto en los últimos años, y hay que decir que los gobiernos son una fuente primordial de información en ambos lados, y muchas veces el discurso se construye solo desde la visión oficial, y eso es uno de los grandes problemas. En la medida, por ejemplo, en que República Dominicana y sus gobiernos han ido reconociendo a Haití como un gran mercado con potencial para la inversión dominicana en Haití, cosa que hemos visto sobre todo luego del terremoto, la gran cantidad de empresas dominicanas que se han instalado en Haití, como uno de sus socios comerciales más importantes, después de Estados Unidos el mercado más importante, en la medida en que se ha ido haciendo indispensable la mano de obra haitiana, tanto en las zonas urbanas como rurales de República Dominicana, creo que los estados han ido modificando un poco el discurso sobre las relaciones dominico-haitianas. Y en la misma medida, Haití ha visto cómo ese interés comercial puede ser provechoso, pero también puede ser perjudicial en conversaciones, por ejemplo, de un tratado de libre comercio, que todavía no queda muy claro en qué podría beneficiar a Haití. Desde la comunicación, ya ustedes han mencionado algunos, ¿qué obstáculos concretos ustedes ven para desarrollar una agenda de temas tan importantes como estos, que están ausentes del debate? Un debate que se ha quedado como muy empantanado en el tema de derechos humanos y migración, que es un tema fundamental y que hay que cubrir, pero que ha habido como poco interés de ir a estos otros temas que a la larga van a ir definiendo las relaciones entre ambos países. Tú que eres una persona experta en economía, Godson, ¿puedes hablar de esto? ¿Qué obstáculos ustedes ven para que estos temas entren a la agenda de los medios, y cómo podríamos desde los medios ir contribuyendo a desmontar esa visión prejuiciada que tenemos del otro? En esta campaña Voces contra el Prejuicio nos hemos empeñado mucho en diseñar propuestas concretas y dar herramientas
concretas a los periodistas para que puedan hacer un trabajo diferente. Tú has mencionado algunas de las que salieron en 2007, pero ¿cómo cambiamos el discurso? Pour répondre à cette question, Pregunta. Yo pienso que el problema es la construcción misma de la agenda de los medios, porque en realidad estamos hablando del tema haitiano-dominicano, pero podríamos hacer las mismas consideraciones a propósito de diversos temas diferentes que son temas marginales o dejados de lado en la agenda mediática en general. Yo hablo del caso haitiano. Los actores culturales en Haití se estiman marginalizados en la agenda mediática haitiana. En la agenda mediática haitiana hablamos muy poco de problemáticas que conciernen a las mujeres, a los niños. Son entonces temas ausentes, tan ausentes que el tema haitiano tan ausente como el tema dominico-haitiano, el tema migratorio, tal como hablamos ahora. Esto me lleva a pensar que hay una parte del problema que se sitúa en el desconocimiento entre los dos pueblos, por un lado, donde el pensamiento dominante que rige las dos sociedades, pero al mismo tiempo hay otro problema que se sitúa en la manera en que los medios se insertan en la sociedad. No toman en cuenta las temáticas o problemáticas que no sean temáticas dominantes, temáticas institucionales de la sociedad. Necesitamos romper con esa práctica de los periodistas que todas las mañanas van al Parlamento, van a la oficina de comunicación de la presidencia para saber lo que pasa. Es necesario que los periodistas vayan a las calles, que vayan a los mercados, que asistan a las reuniones de las organizaciones sociales. No hablamos tampoco de la frontera haitiano-dominicana. Hay muchas cosas que suceden en la frontera haitiano-dominicana. Son temas ausentes de la agenda mediática haitiana. Entonces, para mí el punto de partida es la toma de conciencia de que la agenda de cobertura de informaciones es una agenda que yo diría no es una agenda democrática. Hay temas que dominan todos los días esta agenda y los periodistas no se preguntan por qué, no se preguntan qué sucede fuera del Parlamento, de los hospitales, de los ministerios, fuera de la policía. Es esta cuestión que está en la base y la misma misión gobierna, rige todos los puntos de vista sobre las informaciones internacionales en general. Hay que cesar con Internet ahora de confiar en las agencias internacionales. Yo formo parte de una agencia internacional y hay que cesar de confiarse únicamente en las grandes agencias internacionales para cubrir informaciones a nivel internacional. Y sobre este punto yo diría que el periodismo debe ser curioso. El periodista debe ser curioso él mismo. Un poco de curiosidad
capacidad debe tener. Preguntarse siempre qué sucede más allá de lo que me cuentan aquí. Hay medios de ir más allá. Con Internet ahora hay modos de ir más lejos, de ir a cuestionar a otras fuentes, de ir a tomar el tiempo de comprender. Y esta actitud con respecto a la información internacional nos llevaría a hacernos preguntas sobre lo que sucede a nuestro lado. Esto es válido para República Dominicana. Es decir, saber lo que dicen las agencias internacionales, esto que dicen los periódicos es suficiente. Hay ciertamente instituciones dominicanas que tienen sitios de internet que pueden aportarnos informaciones documentales o de contexto que ayuden a comprender mejor la realidad dominicana. Pero no hay que equivocarse. Lo que uno dice con relación a la República Dominicana hoy es válido también para Cuba, Jamaica, Martinica, que comparten las mismas lenguas con nosotros, el francés y el creol. En Martinica se habla creol y francés también. Bueno, no sabemos lo que ocurre en Martinica, no sabemos lo que ocurre en Guadalupe, no sabemos lo que ocurre en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador. Entonces, es necesario cambiar este paradigma, es necesario cambiar esta visión, primero, de la actualidad internacional. La actualidad internacional es lo que ocurre en los Estados Unidos, en Francia, en Canadá, en España. Esto debe cambiar. Nosotros, periodistas, debemos comenzar por querer cambiar este paradigma. En cuanto a la agenda de los medios concernientes a las relaciones dominico-haitianas. Una de las últimas preguntas de María Isabel: ¿cómo cambiamos el discurso? Obstáculos concretos para el cambio de agenda, y cerraba ella con una pregunta: ¿cómo cambiamos el discurso? Y yo digo, cambiando nosotros como periodistas, cambiando nuestra visión del entorno, de la realidad, comprendiendo el contexto que nos rodea y haciendo los cambios pertinentes. Todo el que trabaja en una redacción sabe que a los periodistas se nos da un espacio y tú tienes que muchas veces buscar historias que llenen ese espacio. Y la mejor manera es tú tener tu propia agenda como reportero, como reportera. No solamente ir a la embajada haitiana a ver qué hay de nuevo, no solo ir a la Cancillería a ver qué hay de nuevo, o ir a la Dirección de Migración a ver qué tienen ellos de nuevo, porque volvemos entonces a la agenda estatal y vamos a escribir lo que ellos quieren que se escriba. Para cambiar la agenda, para hacer que los medios de comunicación no solamente hablen de, como decía María Isabel, hay dos temas dominantes hoy día: derechos humanos, migración, pero hay un tema económico, ¿sí? Aquí hay un pueblo que se llama Jima Abajo, eso está en La Vega. Si vamos a los campos arroceros de Jima Abajo, en La Vega, Jima Arriba, Rincón, veremos que todas las personas en San Francisco de Macorís, todo el que siembra arroz es un ciudadano haitiano. Hemos ido a contar esa historia de un día a día de ese señor con el agua hasta las rodillas, porque para producir arroz, si ustedes lo saben, la mayoría, tenemos que meternos en una especie de laguna porque el arroz es un producto húmedo. Sí, ¿cómo contamos? ¿Tienen seguridad social? ¿Qué enfermedades sufren esas personas que trabajan de sol a sol en esas parcelas de arroz? ¿Cuánto se les paga? ¿Cómo llegan ahí? ¿Qué les dice el patrón? Esa es una historia que contar y no está lejos. Está a 120 kilómetros de Santo Domingo. Pero la mujer haitiana, ¿cuántas hemos hecho un trabajo? Si salimos a la calle,
Las paleteras, ¿ustedes saben lo que es las paleteras? Son pequeños negocios ambulantes donde te venden un cigarrillo, una menta, un chicle, un café. Las mujeres